Hola a todos, mi nombre es Sofía Martínez, tengo 32 años, soy de Buenos Aires, Argentina, y lo que voy a contarles hoy es algo que jamás en mi vida imaginé que viviría. Es una historia que me cambió para siempre, que casi me cuesta la vida, que me quitó mi salud, mi paz mental, y que estuvo a punto de destruir todo lo que yo amaba. Si me están viendo por primera vez, les pido de corazón que se suscriban al canal y activen la campanita, porque necesito que escuchen esta historia hasta el final. Lo que descubrimos en el sótano de mi suegra fue algo tan perturbador, tan enfermizo, tan absolutamente aterrador, que dejó sin palabras hasta a los investigadores más experimentados de la policía de Buenos Aires. Dejen su like ahora mismo si quieren saber toda la verdad y por favor comenten de qué ciudad o país me están viendo, porque esta historia necesita ser escuchada en todos lados. Necesito que sepan que esto puede pasarle a cualquiera. Antes de empezar con los detalles más fuertes, déjenme contarles quién era yo antes de que todo esto comenzara. Yo era una mujer común, trabajadora, soñadora. Trabajaba como maestra de primaria en una escuela pública del barrio de Palermo, uno de los barrios más lindos de Buenos Aires. Amaba mi trabajo con toda el alma. Los chicos me adoraban, me decían señor Sofi, y yo sentía que realmente estaba haciendo una diferencia en sus vidas. Cada mañana me levantaba emocionada de ir a la escuela, de ver esas caritas sonrientes, de enseñarles a leer, a escribir, a soñar. Vivía en un departamento pequeño que alquilaba con una amiga en Belgrano. No era mucho, pero era mi espacio, mi refugio. Los fines de semana salía con mis amigas, íbamos a tomar café, al cine, a caminar por los parques. Mi vida era tranquila, feliz, sin grandes complicaciones. Tenía 28 años cuando todo cambió. Fue en octubre de 2019 cuando conocí a Martín, una amiga en común, Luciana. Cumplía 30 años e hizo una fiesta en su departamento. Yo no quería ir al principio porque había sido una semana agotadora en la escuela, pero Luciana insistió tanto que finalmente acepté. Y gracias a Dios que fui, porque esa noche conocí al hombre que pensé que sería el amor de mi vida. Martín estaba en la cocina cuando yo llegué, sirviendo vino en copas de plástico. Era alto, de 1,80 m más o menos, con el pelo castaño oscuro un poco despeinado, ojos verdes increíbles y esa sonrisa que te desarma completamente. Vestía simple jeans y una camisa blanca, pero había algo en él que llamaba la atención. Una presencia tranquila, segura. Luciana nos presentó. Sofi, él es Martín, arquitecto, mi amigo de la facultad. Martín, ella es Sofía, la mejor maestra del mundo y mi amiga del alma. Nos estrechamos la mano y sentí esa chispa que dicen que existe pero que yo nunca había sentido antes. Hablamos toda la noche. Me contó sobre su trabajo. Diseñaba edificios residenciales y le apasionaba crear espacios que mejoraran la vida de las personas. Yo le conté sobre mis alumnos, sobre cómo uno de ellos había aprendido a leer ese mes después de meses de esfuerzo. A las 3 de la madrugada, cuando la fiesta terminaba, Martín me ofreció llevarme a casa en su auto. Durante el viaje seguimos conversando. Me preguntó si podía invitarme a cenar el próximo fin de semana. Yo dije que sí sin dudarlo ni un segundo. Nuestra primera cita fue en un restaurante italiano en San Telmo. Martín llegó con flores, margaritas blancas, mis favoritas, aunque yo no le había dicho que eran mis favoritas. Después me confesó que le había preguntado a Luciana. Ese detalle me derritió. Cenamos pasta casera, tomamos vino tinto y hablamos durante 4 horas seguidas. La conversación fluía de manera natural. Nos reíamos de las mismas cosas, compartíamos valores similares. Cuando me llevó a casa esa noche, nos besamos en la puerta del edificio.
Fue un beso suave, dulce, perfecto. Recuerdo que cuando subí a mi departamento, mi compañera de cuarto me encontró sonriendo como tonta y me dijo que tenía cara de enamorada. Y tenía razón. Los siguientes meses fueron maravillosos. Martín era atento sin ser asfixiante, cariñoso, inteligente, gracioso. Salíamos a cenar, al cine, a caminar por la costanera. Los fines de semana íbamos a recorrer librerías, que a ambos nos encantaba. Me llevaba flores sin razón, solo porque sí. Me mandaba mensajes en mitad del día preguntando cómo estaba, contándome alguna anécdota graciosa de su oficina. Pero había algo de lo que Martín no hablaba mucho: su familia. Yo sabía que era hijo único y que su padre había muerto cuando él tenía 15 años. Sabía que su madre vivía sola en Caballito y que él la visitaba seguido. Pero cuando yo le preguntaba sobre ella, sus respuestas eran vagas, generales. Es una mujer fuerte, decía. Me crió sola después de que papá murió. Le debo todo. A los 3 meses de estar saliendo, Martín finalmente dijo que quería que conociera a su madre. Recuerdo que se puso nervioso cuando lo mencionó. Estábamos cenando en mi departamento y él movía la comida en el plato sin comer realmente. Mi mamá es muy importante para mí, dijo. Ella y yo hemos estado solos durante muchos años. Es un poco protectora, pero sé que cuando te conozca va a ver lo especial que eres. Yo le tomé la mano y le dije que no se preocupara, que estaba segura de que su madre y yo nos llevaríamos bien. Qué equivocada estaba, qué terriblemente, dolorosamente equivocada. Si están disfrutando el video hasta ahora, por favor déjenme un like y compartan con sus amigos. Lo que viene es donde la historia se pone realmente oscura. La primera vez que conocí a Estela Rodríguez fue un domingo de febrero de 2020. Hacía un calor sofocante, típico del verano porteño. Martín pasó a buscarme a mi departamento y durante todo el viaje en auto hacia Caballito, noté que estaba tenso. Sus manos apretaban el volante más fuerte de lo normal y prácticamente no hablaba. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, sí, respondió. Solo quiero que esto salga bien. La casa de Estela era una vivienda antigua de 2 pisos en una calle tranquila de Caballito. La fachada era de ladrillos a la vista, con una reja negra y un pequeño jardín delantero que estaba impecablemente cuidado. Todo se veía ordenado, casi demasiado ordenado. Martín tocó el timbre y segundos después escuchamos pasos acercándose. La puerta se abrió y allí estaba ella, doña Estela Rodríguez. Era una mujer alta, de 1,70 m aproximadamente, delgada hasta casi parecer frágil, aunque enseguida me di cuenta de que no había nada de frágil en ella. Tenía 65 años, pero se veía más joven. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un rodete perfecto, sin un solo pelo fuera de lugar. Vestía un vestido gris oscuro con un collar de perlas, como si estuviera yendo a un evento formal y no recibiendo visitas en su casa un domingo de verano. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran del mismo verde que los de Martín, pero fríos, calculadores. Me analizaron de arriba abajo en 2 segundos y vi cómo sus labios se apretaban en una línea fina. «Mamá, ella es Sofía», dijo Martín con una sonrisa, abrazando a su madre. «Sofía, ella es mi mamá, Estela». Le extendí la mano con una sonrisa amable. «Mucho gusto, señora Estela. Martín me ha contado mucho sobre usted». Ella tomó mi mano brevemente, un apretón frío y débil, y luego la soltó rápidamente como si le hubiera dado algo desagradable. «Pasen», dijo sin sonreír realmente, aunque sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba, en lo que, supongo, debía parecer una sonrisa. El interior de la casa estaba inmaculado. Los pisos de madera brillaban como si acabaran de ser pulidos. No había una mota de polvo en ningún lado.
En la sala, las fotos de Martín cubrían prácticamente todas las superficies disponibles. Martín bebé, Martín niño, Martín adolescente, Martín en su graduación. Había al menos 30 fotos diferentes, todas con marcos elegantes. Era como un santuario dedicado a él. Siéntense, ordenó Estela más que invitó. Voy a preparar café. Martín y yo nos sentamos en el sofá mientras ella desaparecía en la cocina. Él me tomó la mano y me susurró, «Gracias por venir». Yo le sonreí tratando de transmitir tranquilidad, pero honestamente ya me sentía incómoda. Estela volvió 10 minutos después con una bandeja de plata que contenía una cafetera, tazas de porcelana fina, azúcar y un plato con masitas caseras. Todo perfectamente arreglado, como sacado de una revista. Sirvió el café con movimientos precisos, casi robóticos. Se sentó en un sillón individual frente a nosotros y comenzó el interrogatorio, porque eso fue un interrogatorio en toda regla, no una conversación casual para conocerse. ¿De dónde eres, Sofía?, preguntó, tomando un sorbo de café sin apartar sus ojos de mí. De Buenos Aires nací y crecí acá, en Flores, respondí. Flores, repitió ella, como si el nombre del barrio le dejara un sabor amargo en la boca. ¿Y tu familia? Mi papá es mecánico, tiene un taller, mi mamá es ama de casa. Tengo 2 hermanos menores. Ya veo. ¿Y a qué te dedicas? Soy maestra de primaria. Enseño en una escuela pública en Palermo. Ella arqueó una ceja. Maestra. Qué noble. La forma en que lo dijo dejaba claro que no lo consideraba algo impresionante. No debe pagar muy bien. Sentí que la sangre me subía a las mejillas. Me alcanza para vivir. Y amo lo que hago. Claro, claro, dijo ella sin convicción. ¿Y cuáles son tus intenciones con mi hijo? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Miré a Martín buscando ayuda, pero él miraba fijamente su taza de café, incómodo. Bueno, yo lo quiero mucho, respondí honestamente. Es una persona maravillosa. Martín es extraordinario, dijo Estela, y su voz cambió completamente al hablar de él. Se suavizó, se llenó de emoción. Es el mejor hijo que una madre puede tener. Inteligente, exitoso, guapo. Cualquier mujer sería afortunada de tenerlo. Lo sé, dije yo, y me siento muy afortunada. Ella me miró con esos ojos fríos. Martín ha tenido novias antes, ¿sabes? Varias. Ninguna estuvo a su altura. Ninguna lo comprendía como yo lo comprendo. Una madre conoce a su hijo mejor que nadie en el mundo. El ambiente en la sala se había vuelto denso, incómodo. Martín finalmente intervino. Mamá, Sofía y yo estamos muy bien juntos. Es diferente esta vez. Eso dijiste de Patricia, replicó Estela. Y de Alejandra. Ambas te dejaron, te lastimaron. Ellas no me dejaron, simplemente no funcionó, dijo Martín. Y pude notar frustración en su voz. La conversación continuó en esa línea incómoda durante otra hora. Estela hacía preguntas invasivas sobre mi vida, mis planes, mi familia. Criticaba sutilmente cada una de mis respuestas. Cuando mencioné que mi sueldo de maestra no era alto, ella comentó que Martín estaba acostumbrado a cierto nivel de vida. Cuando dije que me gustaba viajar, ella dijo que Martín odiaba los viajes largos porque se mareaba en avión, lo cual Martín inmediatamente contradijo diciendo que eso no era cierto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, nos despedimos. Estela abrazó a Martín prolongadamente, susurrándole algo al oído que no alcancé a escuchar. A mí me dio un beso en la mejilla frío y distante. En el auto, de camino a mi casa, Martín se disculpó. Perdón si mi mamá fue un poco intensa. Es su forma de ser. Está acostumbrada a tenerme para ella sola y supongo que le cuesta compartir. Fue más que intensa. Martín, dije yo. Fue hostil. No, solo es sobreprotectora. Dale tiempo.
Cuando te conozca, mejor va a cambiar. Yo quise creerle. Necesitaba creerle, porque amaba a Martín y quería que esto funcionara. Pero esa noche, cuando estaba sola en mi departamento, no pude sacudirme la sensación de que algo estaba muy mal con Estela. La forma en que me había mirado, como si yo fuera una amenaza, un enemigo, la forma en que hablaba de Martín con esa intensidad obsesiva, no era normal, pero yo no sabía qué tan anormal realmente era. Compartan este video con alguien que esté pasando por problemas familiares. Las señales de alerta están ahí si sabes dónde mirar. Durante los siguientes meses de noviazgo, Estela se convirtió en una presencia constante en nuestra relación. Llamaba a Martín todos los días, a veces varias veces al día. Si no contestaba, dejaba mensajes de voz dramáticos diciendo que estaba preocupada, que algo podría haberle pasado. Martín siempre la llamaba de vuelta inmediatamente, tranquilizándola, asegurándole que estaba bien. Los fines de semana que planeábamos pasar juntos eran constantemente interrumpidos. Si íbamos a ir al cine, Estela llamaba diciendo que se le había roto algo en la casa y necesitaba que Martín fuera a arreglarlo urgentemente. Si planeábamos una cena romántica, ella tenía una emergencia médica que resultaba ser un dolor de cabeza o un mareo leve. Siempre había algo. Al principio, yo trataba de ser comprensiva. Le decía a Martín que fueras a ayudar a su mamá, que no había problema. Pero comenzó a molestarme cuando me di cuenta de que estas emergencias solo ocurrían cuando Martín y yo teníamos planes. Era como si ella supiera exactamente cuándo arruinar nuestros momentos juntos. Una noche se lo comenté a Martín. Estábamos en mi departamento después de cancelar por tercera vez consecutiva nuestros planes porque Estela había necesitado que él fuera a su casa. Martín, no quiero sonar insensible, pero tu mamá siempre tiene una emergencia justo cuando nosotros tenemos planes. ¿No te parece raro? Él se puso a la defensiva inmediatamente. Mi mamá está sola, Sophie. No tiene a nadie más que a mí. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la ignore? No, por supuesto que no. Pero hay límites. Es tu madre, no tu esposa. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, me arrepentí. Martín se puso pálido. ¿Qué quisiste decir con eso? Nada, olvídalo. Fue inapropiado. Pero el daño estaba hecho. Martín se molestó conmigo y se fue a su casa antes de lo planeado. No hablamos por 2 días. Yo me sentí culpable. Tal vez estaba exagerando. Tal vez era celosa sin razón. Tal vez Estela realmente necesitaba ayuda y yo estaba siendo egoísta. Cuando finalmente nos reconciliamos, yo me disculpé. Le dije que tenía razón, que su mamá lo necesitaba y que yo debía ser más paciente. Martín aceptó mis disculpas y prometió tratar de establecer mejores límites con Estela. Pero ese momento nunca llegó. Cuando Martín me propuso matrimonio, 1 año y medio después de conocernos, yo estaba feliz, pero también aterrada. La propuesta fue hermosa. Me llevó a cenar a un restaurante elegante en Puerto Madero, con vista al río iluminado. Después de la cena, caminamos por el Puente de la Mujer, y allí, bajo las estrellas, se arrodilló y me mostró un anillo hermoso, sencillo pero perfecto. Sofía Martínez, eres la mujer más increíble que he conocido. Me haces mejor persona. ¿Te casarías conmigo? Lloré. Lloré de felicidad, de amor y también de miedo, porque sabía que casarme con Martín significaba tener a Estela en mi vida para siempre. Pero lo amaba. Lo amaba tanto que estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera. Sí, dije. Sí, 1000 veces sí. Esa noche llamamos a nuestras familias para contarles la noticia. Mis padres gritaron de alegría por el teléfono. Mis hermanos me felicitaron emocionados. Pero cuando Martín llamó a Estela, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Estás seguro, hijo?, preguntó ella finalmente. Completamente seguro, mamá. Amo a Sofía. Está bien. Si tú lo dices,
Supongo que debo felicitarlos. Su voz era plana, sin emoción. Martín no pareció notarlo o eligió ignorarlo, pero yo lo noté. Al día siguiente fuimos a su casa para compartir la noticia en persona. Estela nos recibió con una expresión que no pude descifrar. Abrazó a Martín prolongadamente, besándole la frente, las mejillas, casi como si fuera un niño pequeño. A mí me dio un abrazo breve y tenso. «Felicidades», dijo mecánicamente. Esa tarde, mientras Martín estaba en el baño, Estela se acercó a mí en la cocina. Yo estaba lavando unas tazas de café cuando sentí su presencia detrás de mí. Me di vuelta y ella estaba a centímetros de mi cara, tan cerca que pude ver las arrugas alrededor de sus ojos, tan cerca que pude oler su perfume fuerte y empalagoso. «Ninguna mujer será suficiente para mi hijo», dijo en voz baja, casi un susurro, pero lleno de veneno. «Ninguna. Él es mío, siempre ha sido mío, y ninguna niñita de barrio como tú va a cambiar eso». Me quedé helada. Antes de que pudiera responder, ella se alejó justo cuando Martín volvía del baño. Actuó como si nada hubiera pasado, sonriendo dulcemente y ofreciendo más café. Esa noche, cuando Martín me llevó a casa, le conté lo que su madre me había dicho. Esperaba que se molestara, que hablara con ella, que me defendiera. En cambio, se rió nerviosamente. «Sophie, mi mamá no dijo eso. O tal vez lo interpretaste mal. Ella habla así a veces, de forma dramática. Es de otra generación. No lo dice en serio. Martín, sé lo que escuché. Mi mamá te quiere. Solo necesita tiempo para acostumbrarse. No hagas un problema donde no lo hay, por favor». Esa fue la primera vez que Martín minimizó mi experiencia con su madre. No sería la última. Si conocen a alguien en una relación donde su pareja no les cree cuando hablan de maltrato familiar, compartan este video. Es importante que sepan que no están locos. Nos casamos 6 meses después, en noviembre de 2021. La ceremonia fue en una quinta hermosa en San Isidro. El día estaba perfecto, soleado pero no muy caluroso. Yo usé el vestido de mis sueños, blanco, sencillo, elegante. Martín lucía guapísimo en su traje gris oscuro. Mis padres lloraron de emoción, mis amigos celebraron con nosotros. Fue un día mágico, pero Estela casi lo arruina todo. Llegó vestida completamente de negro, a una boda. Llevaba un vestido negro largo, zapatos negros, incluso un sombrero negro con velo. Parecía que estaba yendo a un funeral, no a la boda de su hijo. Varios invitados lo comentaron en voz baja. Mi mamá me preguntó si estaba en luto por alguien. Yo no supe qué decir. Durante la ceremonia, cuando el juez preguntó si alguien se oponía a nuestro matrimonio, hubo un momento de silencio. Y en ese silencio escuché a Estela suspirar fuerte, audible para todos. No dijo nada, pero el mensaje era claro. En la fiesta apenas sonrió en las fotos. Cuando llegó el momento de los brindis, tomó el micrófono y dijo algo que hizo que más de uno se sintiera incómodo. «Brindo por mi hijo Martín, el hombre más maravilloso, talentoso y perfecto que existe en este mundo. Espero que su matrimonio sea todo lo que él merece, que él sea feliz, que él encuentre lo que busca. Salud». La forma en que enfatizó cada él, excluyéndome completamente, no pasó desapercibida. Mi papá me miró con preocupación. Luciana apretó mi mano por debajo de la mesa, pero Martín, en su mundo de negación, sonrió y agradeció a su madre como si hubiera dicho algo hermoso. Esa noche, en nuestra suite de hotel antes de irnos de luna de miel, lloré. Martín me preguntó qué pasaba y yo le dije que nada, que estaba emocionada. No podía arruinar nuestra noche de bodas con problemas sobre su madre. Ya habría tiempo para eso, o al menos eso pensé. Activen la campanita porque lo que viene ahora es donde todo se vuelve verdaderamente oscuro y aterrador.
Los primeros 6 meses de matrimonio fueron los más felices de mi vida, a pesar de Estela. Vivíamos en un departamento lindo de 2 ambientes que habíamos alquilado en Belgrano. Estábamos construyendo nuestra vida juntos, decorando nuestro hogar, creando rutinas. Martín era un esposo atento y cariñoso. Nos levantábamos juntos, desayunábamos mientras escuchábamos las noticias, nos íbamos cada uno a trabajar y nos reuníamos en la noche para cenar y contarnos sobre nuestro día. Por supuesto, Estela seguía siendo una presencia constante. Llamaba todos los días, aparecía en el departamento sin avisar trayendo comida o simplemente para ver cómo estaban. Una vez llegó a las 7 de la mañana, un domingo, diciendo que estaba preocupada porque Martín no había contestado su mensaje de buenas noches la noche anterior. Él había estado en la ducha y no había visto el mensaje, pero para Estela eso era motivo suficiente para manejar 40 minutos hasta nuestro departamento a verificar que estuviera vivo. Yo trataba de establecer límites, de decirle a Martín que su madre necesitaba avisar antes de venir, pero él siempre encontraba excusas para ella. Es mi mamá, tiene llave, puede venir cuando quiera, decía. Cuando yo señalaba que era nuestra casa ahora y merecíamos privacidad, él se molestaba. Pero el verdadero cambio, el inicio de mi pesadilla, comenzó cuando Estela empezó a insistir en que fuéramos a cenar a su casa todos los domingos sin falta. Al principio era una invitación. ¿Por qué no vienen el domingo? Voy a cocinar algo rico. Martín aceptaba sin consultarme. Si yo tenía otros planes, él me convencía de cancelarlos. Es solo una cena, Sophie. Hace feliz a mi mamá. Después se convirtió en una expectativa y finalmente en una obligación. Si intentábamos declinar, Estela lloraba por teléfono, decía que estaba sola, que su único hijo la estaba abandonando, que no pedía mucho, solo unas pocas horas los domingos. Y Martín, incapaz de soportar verla sufrir, siempre cedía. Las cenas en casa de Estela tenían siempre la misma dinámica. Ella cocinaba platos elaborados y deliciosos, tengo que admitirlo. Era una cocinera excepcional. Milanesas napolitanas con papas fritas, empanadas de carne jugosas, asado perfectamente cocinado, pastas caseras, guisos de todo tipo. La comida era realmente espectacular, pero lo que no era normal era la forma en que me servía. Siempre, siempre, ella insistía en servirme directamente mi plato. Si yo intentaba servirme sola, ella prácticamente me quitaba la cuchara de la mano. No, no, yo te sirvo. Soy la dueña de casa, es mi trabajo atender a mis invitados. Y observaba. Cada bocado que yo daba, ella lo observaba. Sus ojos me seguían mientras llevaba el tenedor a mi boca, mientras masticaba, mientras tragaba. Era inquietante. Cuando le preguntaba por qué me miraba tanto, ella sonreía y decía: solo quiero asegurarme de que te guste mi comida. Fue aproximadamente 2 meses después de empezar con estas cenas dominicales obligatorias que me empecé a enfermar por primera vez de forma seria. Era un domingo de marzo de 2022. Estela había cocinado locro, un guiso tradicional argentino espeso y abundante. Estaba delicioso. Yo comí 2 platos completos porque realmente tenía hambre. Martín también comió con gusto. Estela comió poco, como siempre hacía, diciendo que ya había probado mucho mientras cocinaba. Esa noche, cuando llegamos a casa alrededor de las 10, comencé a sentir náuseas. Al principio pensé que había comido demasiado, que el guiso era muy pesado, pero las náuseas se intensificaron. Me dolía el estómago, sentía calambres terribles. A las 11 estaba vomitando en el baño. Vomité todo lo que había comido y luego seguí con arcadas secas. Me dolía todo el cuerpo, tenía escalofríos y fiebre. Martín estaba preocupado. Me dio agua, me puso paños fríos en la frente. Debe ser una intoxicación.
dijo. Tal vez el locro tenía algo en mal estado, pero él estaba perfectamente bien. No tenía ningún síntoma. Pasé toda la noche vomitando y con diarrea. Al día siguiente no pude ir a trabajar. Me sentía débil, deshidratada, miserable. Los síntomas continuaron durante 3 días. Finalmente mejoraron, pero me dejaron agotada y pálida. El siguiente domingo volvimos a casa de Estela. Ella preguntó preocupada cómo me sentía, si me había recuperado de mi intoxicación. Cocinó carbonada, otro guiso tradicional. Me dijo que había hecho 2 versiones, una más picante para Martín, porque a él le gustaba así, y una más suave para mí para que no me cayera pesado al estómago. «Qué considerado de tu parte», dije, realmente pensando que estaba siendo atenta. Ella me sirvió mi plato de una olla específica. A Martín le sirvió de otra. Comimos, conversamos, parecía una cena normal. Esa noche los síntomas volvieron, peor que antes. Vómitos intensos, dolor abdominal agudo como si me estuvieran retorciendo las entrañas, mareos tan fuertes que no podía pararme sin tambalearme. Pasé 4 días en cama. Falté toda una semana al trabajo. Mi directora estaba preocupada. Mis compañeras me llamaban preguntando qué me pasaba. Fui al médico. Me hicieron análisis de sangre, de orina, ecografías abdominales. Todo salía normal. El doctor dijo que tal vez tenía gastritis o síndrome de intestino irritable. Me recetó protectores gástricos y una dieta blanda. Nada ayudaba realmente. Y cada domingo, religiosamente, volvíamos a casa de Estela. Y cada vez que comía su comida, me enfermaba. No siempre era inmediato. A veces los síntomas aparecían horas después, a veces al día siguiente, a veces era vómito y diarrea. Otras veces eran solo náuseas persistentes y debilidad extrema. Esa variabilidad hacía difícil establecer una conexión clara, y Estela siempre tenía una explicación. Tal vez tienes una bacteria estomacal persistente. Tal vez eres alérgica a algo y no lo sabes. Tal vez es el estrés del trabajo. Y lo peor es que comenzó a mandarle comida a Martín para llevar a casa durante la semana. Para que Sofía no tenga que cocinar cuando se siente mal, decía con esa sonrisa falsa. Tuppers llenos de comida deliciosa, milanesas, tartas, empanadas, guisos. Martín los traía feliz, agradecido de que su madre fuera tan considerada. Yo comía esa comida, agradecida de no tener que cocinar después de un día agotador enseñando, y seguía enfermándome. Los síntomas se volvieron crónicos, constantes. Perdí peso. Mi ropa me quedaba grande. Mi piel se veía pálida, casi gris. Mi cabello comenzó a caerse en la ducha. Estaba constantemente cansada, sin energía para nada. Mis compañeras de trabajo estaban preocupadas. Mi mejor amiga Luciana especialmente. Ella notó cómo había cambiado físicamente. Una tarde, 2 meses después de que los síntomas comenzaran, me invitó a tomar café después del trabajo. «Sophie, estás enferma, realmente enferma. ¿Qué dicen los médicos?» «No encuentran nada», respondí con voz cansada. «He ido a 3 doctores diferentes. Me han hecho todos los estudios posibles. Según ellos, estoy sana. Pero no estás sana. Te ves terrible, perdona que te lo diga así». Tenía razón. Me veía terrible. Había perdido casi 10 kilos en 2 meses. Tenía ojeras profundas. Mi piel estaba opaca. Me veía enferma. «Sophie, necesito preguntarte algo y no te enojes», dijo Luciana mirándome fijo. «¿Cuándo empezaste a sentirte mal?» «Hace como 5 meses». «¿Y cuándo es que te sientes peor?» Lo pensé. Los síntomas eran casi constantes ahora, pero había momentos donde eran más agudos. No sé, es difícil decir. «¿Los domingos?», preguntó ella directamente. Me quedé helada. De repente, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura, lo vi claramente. Los domingos. Después de comer en casa de Estela.
Y durante la semana, cuando comía los tuppers que ella mandaba, esos eran los momentos donde los síntomas se agudizaban dramáticamente. No estarás sugiriendo que mi suegra... No pude terminar la frase. Era demasiado horrible para decir en voz alta. Solo digo que es extraño, Sophie. Muy, muy extraño. Y la forma en que esa mujer te mira. Siempre me dio mala espina. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo mientras Martín roncaba suavemente a mi lado. La semilla de sospecha que Luciana había plantado crecía como una enredadera venenosa en mi mente. Era posible. ¿Podía Estela estar haciendo algo a mi comida? Sonaba a locura, a paranoia, a trama de película de terror, pero mientras más lo pensaba, más sentido hacía. La forma en que siempre insistía en servirme ella directamente, las ollas separadas, la forma en que observaba cuando yo comía, su hostilidad mal disimulada hacia mí desde el principio, sus comentarios sobre que ninguna mujer era suficiente para Martín, ninguna mujer será suficiente para mi hijo, ninguna. Esas palabras resonaban en mi cabeza y ahora tomaban un significado completamente nuevo y aterrador. Pero necesitaba pruebas. No podía acusar a mi suegra de envenenarme basándome solo en sospechas. Nadie me creería. Martín especialmente nunca me creería. Decidí hacer una prueba, un experimento. El siguiente domingo, cuando fuimos a casa de Estela, le dije que el médico me había puesto en una dieta muy estricta y específica por mis problemas estomacales, que no podía comer nada fuera de esa dieta. Llevé mi propia comida en un tupper, arroz blanco con pollo hervido, la comida más básica y segura que existe. Estela se ofendió visiblemente. Su rostro se endureció. «He cocinado todo el día para ustedes», dijo con voz tensa. «Empanadas de carne, tus favoritas, Martín. Y ahora me dicen que no van a comer. Yo voy a comer, mamá», dijo Martín rápidamente. «Sophie tiene que seguir su dieta». «Es una falta de respeto», murmuró Estela. «Vine a su boda, los recibo en mi casa, cocino para ellos y así me pagan». «Señora Estela, no es personal», traté de explicar. «Estoy realmente enferma y el doctor fue muy claro con la dieta». Ella no respondió. Me miró con esos ojos fríos llenos de algo que ahora reconozco como odio puro y se fue a la cocina con pasos pesados. La cena fue tensa. Martín comió las empanadas de su madre elogiándolas como siempre. Yo comí mi arroz con pollo del tupper. Estela apenas habló. Cuando terminamos nos fuimos antes de lo habitual. Esa noche, por primera vez en 5 meses, no me enfermé. Nada. Ningún síntoma. Dormí bien. Me desperté sintiéndome mejor de lo que me había sentido en mucho tiempo. La semana siguiente, cuando Martín trajo tuppers de comida de su madre, le dije que no podía comerlos por mi dieta. Él los comió. Yo seguí con mi comida simple y segura. No me enfermé en toda la semana. El siguiente domingo volví a llevar mi comida. Estela estuvo aún más fría conmigo. Martín estaba molesto. Me acusó de ser exagerada con la dieta. Pero yo me mantuve firme. Y nuevamente no tuve síntomas. La evidencia estaba clara. Cuando no comía la comida de Estela, estaba bien. Cuando la comía, me enfermaba. No había otra explicación posible. Comenten qué harían ustedes en esta situación. ¿Confrontarían directamente o buscarían pruebas primero? Pero saber la verdad y probarla son dos cosas completamente diferentes. Yo sabía en mi corazón que Estela me estaba envenenando, pero necesitaba evidencia real, irrefutable, algo que ni siquiera Martín pudiera negar. Hablé con Luciana y le conté mis sospechas confirmadas. Ella se quedó pálida. «Sophie, tienes que ir a la policía ya. Esto es intento de asesinato. No tengo pruebas. Es mi palabra contra la suya. Y Martín jamás me creería. Él piensa que su madre es una santa. Entonces necesitas conseguir pruebas. Hay que agarrarla en el acto».
Luciana investigó y encontró una tienda online donde vendían cámaras espías pequeñas. Compramos una del tamaño de un botón. Era increíblemente pequeña, pero tenía buena calidad de video y audio. La cosimos cuidadosamente al interior de mi cartera, apuntando hacia afuera en un ángulo estratégico. El plan era simple. El siguiente domingo dejaría mi cartera casualmente en la cocina mientras Estela preparaba los platos, con la cámara grabando. Tendría que encontrar una excusa para salir de la cocina y dejar la cartera allí el tiempo suficiente para capturar evidencia. Los días previos a ese domingo estuve extremadamente nerviosa. ¿Y si Estela descubría la cámara? ¿Y si no grababa nada concluyente? ¿Y si me estaba volviendo paranoica y todo esto era producto de mi imaginación enferma? Pero cuando llegó el domingo 25 de agosto de 2022, un día que nunca olvidaré, puse el plan en acción. Llegamos a casa de Estela a las 12 del mediodía como siempre. Ella nos recibió con su habitual sonrisa falsa. Había cocinado cazuela de pollo con verduras. Olía delicioso. Cuando estábamos en la cocina conversando mientras ella terminaba de preparar todo, coloqué mi cartera cuidadosamente en una silla que tenía el ángulo perfecto hacia la mesada donde ella estaba trabajando. La cámara estaba grabando. «Voy al baño», anuncié. «Ahora estamos por comer», dijo Estela con irritación. «Es urgente», dije, y salí rápidamente. Me quedé en el baño por 5 minutos eternos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando volví a la cocina, Estela estaba sirviendo los platos. Todo parecía normal. Tomé mi cartera como si nada y fuimos a sentarnos a comer. Durante la comida, le dije a Martín y a Estela que todavía estaba con mi dieta restrictiva y que solo podía comer porciones muy pequeñas. Tomé algunos bocados del plato para no levantar sospechas, pero no mucho. Estela me miraba con esos ojos calculadores, probablemente preguntándose por qué no estaba comiendo más. Después de la cena, nos fuimos. En el auto, Martín me reprochó por estar siendo ridícula con la dieta. Dijo que su madre se había esforzado cocinando y que yo apenas había probado. Yo no respondí. Solo podía pensar en lo que había quedado grabado en esa cámara. Esa noche, cuando Martín finalmente se durmió después de ver televisión, saqué la cámara de mi cartera y conecté la tarjeta de memoria a mi computadora. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mover el mouse. Abrí el archivo de video. Los primeros 2 minutos mostraban la cocina vacía. Luego entraba Estela. Comenzaba a servir la cazuela en 2 platos. Uno, el de Martín, lo servía normalmente. Tomaba la cazuela con la cuchara y la ponía en el plato. Simple, pero con mi plato hacía algo diferente. Servía una porción de cazuela. Luego miraba hacia la puerta de la cocina, verificando que nadie estuviera viendo. Metía la mano en el bolsillo de su delantal y sacaba un frasquito pequeño. Era de vidrio, con tapa de rosca, contenía un líquido transparente. Destapaba el frasco. Vertía un poco del líquido sobre mi comida. Tal vez una cucharadita, tal vez un poco más. Lo mezclaba cuidadosamente con la cuchara, asegurándose de que se integrara bien con la cazuela. Guardaba el frasco de vuelta en su bolsillo. Olía mi plato, como si estuviera verificando que el líquido no tuviera olor detectable, y luego llevaba ambos platos a la mesa con esa sonrisa perfecta y falsa. Todo quedó grabado, claro, nítido, indiscutible. Tuve que taparme la boca con la mano para no gritar y despertar a Martín. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. No eran lágrimas de tristeza, eran de terror absoluto. Mi suegra realmente me estaba envenenando. Había sido real todo este tiempo. No estaba loca. No era mi imaginación. Ella quería matarme. Vi el video 3 veces más. Necesitaba estar completamente segura de lo que estaba viendo. Cada vez me sentía más enferma.
no de las náuseas a las que me había acostumbrado, sino de horror puro. Copié el video en mi teléfono, en 2 memorias USB diferentes, y lo subí a mi nube personal. No podía arriesgarme a perder esta evidencia que le salvaría la vida y que pondría a Estela donde merecía estar, en prisión. Pero ahora tenía otro problema. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo proceder? Suscríbanse y activen las notificaciones porque lo que sigue es la investigación policial y lo que encontraron en ese sótano que los dejó completamente sin palabras. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta viendo el video una y otra vez, tratando de procesar la realidad de lo que había capturado. Cuando Martín se despertó a la mañana siguiente para ir a trabajar, yo fingí estar dormida. No podía mirarlo a la cara sabiendo lo que sabía sobre su madre sin decirle nada aún. En cuanto él se fue, llamé a Luciana. Le mandé el video. Ella lo vio y quedó en shock absoluto. Dios mío, Sofía, esto es evidencia real. Tienes que ir a la policía ahora mismo. Y tienes que ir al médico también. Necesitas análisis toxicológicos. Necesitan identificar qué te ha estado dando. Tenía razón. Esa misma mañana pedí una cita de urgencia con mi médica de cabecera, la doctora Ramírez. Cuando llegué a su consultorio, ella inmediatamente notó mi estado. Yo estaba pálida, temblorosa, claramente alterada. Sofía, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Le conté todo, le mostré el video, vi cómo su expresión profesional se transformaba en horror absoluto. Cuando el video terminó, ella se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de ver. Esto es muy grave, Sofía. Muy, muy grave. Necesito hacerte análisis toxicológicos completos inmediatamente. Vamos a buscar rastros de venenos comunes: arsénico, talio, cianuro, anticongelante, estricnina, todo lo que podamos detectar. Sacaron lo que parecieron litros de sangre, también muestras de orina, saliva y varios cabellos desde la raíz. La doctora explicó que el cabello puede mostrar envenenamiento histórico, revelando cuánto tiempo ha estado siendo expuesta a una toxina. Los resultados van a tardar entre 5 y 7 días, dijo la doctora Ramírez. Pero Sofía, no puedes esperar esos resultados para hacer la denuncia. Esta mujer podría matarte. Con la evidencia del video, la policía puede actuar inmediatamente. Salí del consultorio médico y fui directamente a la comisaría más cercana. Luciana se encontró conmigo allí para darme apoyo. Entramos juntas. Le expliqué al oficial de guardia que necesitaba hacer una denuncia por intento de homicidio. Él me llevó a una oficina privada donde un detective, el comisario Fernández, tomó mi declaración. Le conté toda la historia desde el principio: el noviazgo, el matrimonio, la hostilidad de Estela, los síntomas progresivos de envenenamiento, el video. Cuando le mostré el video, el comisario Fernández se puso serio inmediatamente. Llamó a otros 2 oficiales para que lo vieran también. Los 3 estaban visiblemente impactados. Señora, esto es evidencia muy clara de intento de homicidio. Vamos a iniciar una investigación inmediata. Necesitamos interrogar a la sospechosa y conseguir una orden judicial para registrar su domicilio. Es probable que encontremos el veneno allí. Me hizo muchas preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Con qué frecuencia? Si alguien más había presenciado algo. Si Estela tenía antecedentes de violencia o enfermedad mental. Si había tenido conflictos previos con otras personas. Le conté sobre las exnovias de Martín, cómo ambas habían terminado las relaciones abruptamente. El comisario tomó nota de sus nombres y dijo que las contactarían para entrevistarlas. En casos de envenenamiento sistemático como este, raramente es la primera vez. Es probable que haya intentado esto antes, explicó el comisario. La denuncia quedó registrada oficialmente.
Me dijeron que en 48 horas, tal vez menos, tendrían la orden de allanamiento. Me recomendaron que no contactara a Estela bajo ninguna circunstancia y que no le dijera a nadie más sobre la investigación para evitar que ella fuera alertada y destruyera evidencia. ¿Tengo que decirle a mi esposo?, pregunté. Eso depende de usted, señora. Es su esposo y tiene derecho a saber, pero tiene que entender que él podría, consciente o inconscientemente, alertar a su madre. Confía en que él guardará el secreto. No sabía la respuesta a esa pregunta. Martín amaba a su madre ciegamente. ¿Podría mantener esto en secreto? ¿O su primer instinto sería llamarla y preguntarle qué estaba pasando? Decidí que tenía que decirle. Era su esposo. No podía ocultarle algo tan enorme, pero esperaría hasta el último momento posible, justo antes del allanamiento. Los siguientes 2 días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal frente a Martín mientras por dentro estaba destrozada. Estela llamó varias veces como siempre. Martín contestaba y conversaba con ella como si nada. Cada vez que escuchaba su voz del otro lado del teléfono, sentía náuseas. El miércoles por la noche el comisario Fernández me llamó. La orden de allanamiento había sido aprobada. Irían a la casa de Estela el jueves a las 10 de la mañana. Me pidieron que Martín y yo estuviéramos presentes. Esa noche, después de la cena, le dije a Martín que necesitábamos hablar. Algo en mi tono debió alertarlo porque inmediatamente se puso serio. ¿Qué pasa, Sophie? No sabía cómo empezar. ¿Cómo le dices a alguien que su madre ha estado tratando de matar a su esposa? Finalmente decidí simplemente mostrarle el video sin preámbulos. Necesito que veas esto. Por favor, míralo completo sin interrumpir. Puse el video en mi laptop y lo puse frente a él. Vi su rostro mientras lo veía. Al principio confusión, luego shock, luego negación. Sus ojos se humedecieron. Cuando el video terminó, él se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. No, 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 murmuró finalmente. Tiene que haber alguna explicación. Tal vez es aceite o un condimento líquido o... Le mostré entonces los resultados de los análisis médicos que habían llegado esa tarde. La doctora Ramírez me había llamado con los resultados preliminares. Niveles elevados de arsénico en mi sangre, cabello y orina. Arsénico que se había estado acumulando en mi cuerpo durante meses. Le expliqué todo, los meses de enfermedad. Cómo los síntomas desaparecieron cuando dejé de comer su comida, la denuncia policial, la orden de allanamiento que se ejecutaría mañana a las 10 de la mañana. Martín comenzó a llorar, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Era la primera vez que lo veía llorar así. Se agarraba la cabeza con las manos como si quisiera arrancar esa información de su cerebro. Mi mamá intentó matarte, dijo entre sollozos. Oh Dios, Sophie, lo siento tanto. Lo abracé mientras lloraba. Yo también lloraba. Por mí, por él, por lo que esto significaba para su familia, para nuestra familia. ¿Por qué?, preguntó él. ¿Por qué haría algo así? No lo sé, Martín, pero mañana vamos a averiguar todo. Ninguno de los dos durmió esa noche. Nos quedamos abrazados en el sofá hasta que amaneció, sin decir mucho, solo sosteniéndonos el uno al otro. A las 9 de la mañana del jueves, el comisario Fernández nos llamó para confirmar. A las 10 en punto estarían en la casa de Estela. Nos pidió que llegáramos unos minutos después de ellos. El viaje en auto hacia Caballito fue surreal. Martín conducía con las manos apretadas en el volante, la mandíbula tensa, sin decir palabra. Cuando llegamos a la cuadra de la casa de su madre, ya había 3 patrulleros estacionados afuera. Los vecinos miraban curiosos desde sus ventanas y puertas. Bajamos del auto. El comisario Fernández nos vio y asintió.
Caminamos juntos hacia la puerta de entrada. Otro oficial tocó el timbre. Escuchamos pasos acercándose. La puerta se abrió. Estela apareció vestida como siempre de forma impecable. Su expresión inicial de curiosidad se congeló cuando vio a los policías y luego a nosotros detrás. ¿Qué es esto?, preguntó con voz aguda. Martín, ¿qué está pasando? El comisario Fernández dio un paso adelante. Buenos días, señora Estela Rodríguez. Tengo una orden judicial para registrar su domicilio en conexión con una investigación de intento de homicidio. Puede leer la orden aquí. Le extendió los papeles. Estela los tomó con manos temblorosas, pero ni siquiera los miró. Sus ojos estaban fijos en mí, y en ese momento vi algo en su expresión que me heló hasta los huesos. No era sorpresa, no era miedo, era furia absoluta, odio puro y concentrado. Me miró directamente y supe que ella sabía que yo había descubierto todo. Sus ojos se entrecerraron y sus labios se apretaron en una línea tan fina que casi desaparecieron. Tú, sisió, apuntándome con un dedo, tú eres una... Señora, necesito que se haga a un lado, interrumpió el comisario Fernández con voz firme. Tiene derecho a permanecer en la propiedad durante el registro, pero no puede interferir. 4 oficiales entraron a la casa y comenzaron el registro sistemático. Estela fue llevada a la sala y custodiada por un oficial mientras los demás buscaban evidencia. Martín y yo nos quedamos cerca de la entrada, yo agarrada de su brazo porque sentía que las piernas no me sostendrían. No tardaron mucho en encontrar algo. Tal vez 20 minutos después de empezar el registro, uno de los oficiales bajó de la cocina con una bolsa de evidencia. Dentro había un frasco pequeño de vidrio con líquido transparente. El mismo frasco que había visto en el video. Encontramos esto en un gabinete de la cocina, informó el oficial. Está etiquetado como veneno para ratas, pero el contenido parece ser trióxido de arsénico líquido. Estela no dijo nada. Solo miraba fijamente al frente, con la mandíbula apretada. Pero eso fue solo el comienzo. Uno de los oficiales que estaba revisando el piso superior bajó apresuradamente. Comisario, necesita ver esto. Ahora. El comisario Fernández subió. Martín y yo lo seguimos. Nos llevó a una habitación que había sido convertida en una especie de estudio, y allí, en un escritorio, encontraron cuadernos, muchos cuadernos. El comisario abrió uno con guantes. Era un diario, escrito con la letra impecable de Estela, fechado, detallado, documentando cada dosis de arsénico que me había dado, mis reacciones, su progreso en lo que ella llamaba el proyecto. Domingo 5 de marzo 2022. Primera dosis. Una cucharadita mezclada en el locro. Sofía vomitó esa noche. Excelente. Domingo 12 de marzo. Segunda dosis. Media cucharadita en la carbonada. Sofía estuvo enferma durante 3 días. La dosis es efectiva. Domingo 19 de marzo. Una cucharadita. Sofía faltó al trabajo. Martín está preocupado pero no sospecha. Perfecto. Página tras página de locura meticulosamente documentada. Había al menos 10 cuadernos diferentes cubriendo 6 meses de envenenamiento sistemático. Martín cayó de rodillas cuando escuchó al comisario leer en voz alta algunas entradas. Comenzó a llorar nuevamente, sollozos desgarradores. «¡Hay más!», dijo el oficial que había llamado al comisario. «Necesitan bajar al sótano». Todos bajamos. La escalera que llevaba al sótano era vieja y rechinaba con cada paso. El sótano estaba pobremente iluminado, con una bombilla solitaria colgando del techo. Olía a humedad y a algo químico que hizo que mis ojos ardieran. Lo que vimos allí es algo que todavía me da pesadillas hasta el día de hoy. Las paredes estaban completamente cubiertas de fotografías. Cientos, tal vez miles de fotografías. Todas de Martín. Martín bebé, niño, adolescente, adulto.
fotos de toda su vida. Pero también había fotos de su boda, de nosotros juntos, y en cada foto donde yo aparecía, mi rostro había sido mutilado, cortado con tijeras, rayado con marcador negro, quemado con cigarrillo. Algunas fotos tenían mi rostro completamente arrancado, dejando solo un agujero. Martín estaba paralizado mirando las paredes. Su rostro había perdido todo el color. En el centro del sótano había una mesa de trabajo. Sobre ella, más de 20 frascos y botellas diferentes de venenos y sustancias tóxicas. Arsénico, talio, cianuro, estricnina, raticida, anticongelante, todos cuidadosamente etiquetados y organizados. Había también jeringas, guantes de látex, cucharas medidoras. Era como un laboratorio de la muerte. «Dios santo», murmuró el comisario Fernández. Pero había más. En cajas apiladas en un rincón, los oficiales encontraron ropa de mujer. La abrieron y yo reconocí inmediatamente varias prendas. Eran mías, camisetas que había perdido y pensé que se habían extraviado en la lavandería. Ropa interior que no encontraba. Un suéter favorito. Un vestido que había buscado por todas partes. «¿Esta ropa es suya?», me preguntó un oficial. Asentí, sin poder hablar. Estela las había estado robando. Durante meses, posiblemente durante todo nuestro matrimonio, había estado entrando a nuestro departamento cuando no estábamos y robando mi ropa. Las tenía guardadas en su sótano como trofeos, y entonces encontraron la caja más grande. La abrieron y yo grité. Dentro había un vestido de novia, una réplica mal cosida, tosca, del vestido que yo había usado en mi boda, pero estaba completamente manchado de rojo oscuro, parecía sangre. Más tarde confirmaron que era sangre animal, pero en ese momento, en ese sótano de pesadilla, parecía una escena de película de terror. Detrás de la caja, en la pared, alguien había escrito con marcador rojo: «Ella no es digna, ella no debería existir, él es mío, solo yo puedo amarlo como se merece. Ella tiene que desaparecer». El comisario Fernández tomó fotos de todo. Los otros oficiales seguían documentando la escena, tomando evidencia. Martín estaba sentado en las escaleras del sótano, con la cabeza entre las manos temblando. Yo no podía dejar de mirar las paredes, las miles de fotos de Martín, los rostros mutilados míos. Era claro que Estela sufría de una enfermedad mental profunda y aterradora. Esto no era solo maldad, era locura, obsesión total y absoluta. Subimos finalmente del sótano. Estela seguía en la sala, custodiada. Cuando el comisario Fernández se acercó a ella, su expresión no mostraba ni un rastro de remordimiento o miedo. «Señora Estela Rodríguez, queda arrestada por tentativa de homicidio agravado, robo reiterado y acoso. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia». Los oficiales la esposaron. Fue en ese momento que ella explotó. «Ella me lo robó», gritó Estela, mirándome con odio puro. «Martín es mío, yo lo crié, yo sacrifiqué todo por él. Y ella apareció y me lo quitó. No tiene derecho. Ninguna mujer tiene derecho a él excepto yo. Mamá, por favor». Martín finalmente habló, su voz rota. «¿Por qué?». Estela lo miró con ternura repentina, como si fuera un niño pequeño. «Todo lo hice por ti, mi amor, para protegerte. Ella no te merece. Ninguna mujer te merece. Solo yo te entiendo. Solo yo puedo cuidarte como necesitas». «¡Intentaste matarla!», gritó Martín, lágrimas corriendo por su rostro. «Intentaste matar a mi esposa, porque ella no debería existir en tu vida», respondió Estela con calma escalofriante. «Era necesario. Tú lo entenderías eventualmente. Cuando ella ya no estuviera, volverías a mí. Como debe ser. Como siempre debió ser». Los oficiales se la llevaron mientras seguía gritando cosas incoherentes
sobre proteger a su hijo, sobre amor maternal, sobre mujeres indignas. La metieron en el patrullero y se la llevaron. Martín y yo nos quedamos parados en la calle, mirando cómo el patrullero desaparecía. Los vecinos todavía observaban desde todas partes. Sentí las piernas débiles y de repente todo se volvió negro. Me desperté en el hospital. Martín estaba sentado junto a mi cama, sosteniendo mi mano. Había estado inconsciente por 2 horas. Los médicos dijeron que había sido un colapso por estrés extremo, combinado con los efectos residuales del envenenamiento en mi sistema. Pasé 3 días en el hospital bajo observación. Los médicos monitoreaban mis niveles de arsénico y me administraban tratamiento para ayudar a mi cuerpo a eliminarlo más rápido. Martín no se separó de mi lado ni un momento. Compartan este video con todos los que conozcan. Esta historia puede salvar vidas. Nunca ignoren las señales de alerta. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas policiales, declaraciones fiscales y atención mediática. La historia llegó a los medios rápidamente. La suegra envenenadora fue el título en todos los periódicos. Periodistas acampaban fuera del hospital, fuera de nuestra casa, queriendo entrevistas. El fiscal asignado al caso, el doctor Ramiro Gutiérrez, era un hombre serio de unos 50 años con décadas de experiencia. Nos explicó el proceso legal que vendría. Estela sería evaluada psicológicamente para determinar su competencia para enfrentar juicio. Mientras tanto, permanecería detenida sin derecho a fianza dado el riesgo extremo que representaba. 3 psiquiatras diferentes evaluaron a Estela durante las semanas siguientes. Todos llegaron a la misma conclusión. Sufría de un trastorno delirante de tipo erotomaníaco transferido. Su obsesión amorosa por su difunto esposo se había transferido completamente a su hijo después de la muerte de él. En su mente enferma, Martín no era su hijo, sino su pareja, su posesión. Cualquier mujer que amenazara esa relación debía ser eliminada. El fiscal también investigó a las exnovias de Martín. Patricia y Alejandra fueron contactadas. Ambas, después de enterarse de mi caso, tuvieron el valor de contar sus propias experiencias. Patricia había estado con Martín durante 2 años antes de mí. Contó que también había comenzado a enfermarse misteriosamente cuando la relación se puso seria y Martín había hablado de matrimonio. Estela había estado muy presente, siempre cocinando para ellos, siempre trayendo comida. Patricia había desarrollado síntomas similares a los míos, náuseas constantes, vómitos, debilidad, pero ella no había tenido la sospecha que yo tuve. Simplemente pensó que se estaba enfermando de estrés y decidió terminar la relación para enfocarse en su salud. Ahora se daba cuenta de que probablemente Estela también la había estado envenenando. Alejandra había sido novia de Martín durante 1 año y medio. Su historia era casi idéntica. Enfermedad misteriosa que los médicos no podían explicar. Estela siempre presente. Síntomas que aparecían después de comer comida que Estela preparaba. Alejandra había roto con Martín sin explicación clara porque tenía miedo de morirse si continuaba la relación, aunque no entendía por qué se sentía así. Ambas mujeres lloraron cuando hablaron conmigo. Se sentían culpables por no haber denunciado sus sospechas, por no haber salvado a la siguiente víctima, que resultó ser yo. Yo no las culpé. ¿Cómo podrían haber sabido? ¿Cómo podría alguien siquiera imaginar que su suegra potencial está tratando de matarlas con veneno? El patrón era claro. Estela había intentado esto antes, múltiples veces. Yo solo fui la primera en descubrirla. El juicio comenzó 8 meses después, en abril de 2023. El fiscal presentó evidencia abrumadora. El video de la cámara oculta mostrando a Estela poniendo arsénico en mi comida,
mis análisis médicos mostrando envenenamiento por arsénico, los diarios donde ella documentaba cada dosis, el contenido del sótano, el testimonio de las exnovias, testimonios de vecinos que habían notado el comportamiento obsesivo de Estela con Martín durante años. La defensa intentó alegar que Estela era inimputable por razón de locura. Argumentaron que su enfermedad mental era tan severa que no podía distinguir entre el bien y el mal, que no entendía que estaba cometiendo un crimen. Pero el fiscal contraatacó brillantemente. Presentó los cuadernos de Estela. Mostró cómo ella había documentado meticulosamente cada dosis, cómo había ajustado las cantidades basándose en mis reacciones, cómo había escondido el veneno, cómo había mentido y actuado normal frente a todos. Todo eso demostraba planificación, comprensión de que estaba haciendo algo malo, conocimiento de las consecuencias. Ella sabía perfectamente lo que hacía. Eligió hacerlo de todas formas. Yo tuve que testificar. Fue una de las experiencias más difíciles y dolorosas de mi vida. Tuve que sentarme en ese estrado frente a una sala llena de extraños y contar los detalles más íntimos y humillantes de mi envenenamiento. Cómo vomitaba hasta quedar deshidratada, cómo se me caía el cabello, cómo había perdido tanto peso que mi ropa no me quedaba, cómo Estela me miraba comer con esos ojos fríos, sabiendo que me estaba matando lentamente. Durante todo mi testimonio, Estela me miraba fijamente, sin parpadear, sin mostrar emoción, como si yo fuera un insecto bajo un microscopio. Fue escalofriante. Cuando le tocó el turno a Martín de testificar, él apenas podía hablar. Lloró en el estrado. Tuvo que hacer varias pausas para recomponerse. Habló sobre cómo había sido criado solo por su madre después de la muerte de su padre, cómo ella siempre había sido posesiva, controladora, pero él lo había interpretado como amor maternal intenso, cómo ahora, mirando hacia atrás con claridad, podía ver todas las señales de alerta que había ignorado, las relaciones que su madre había saboteado, las amistades que había destruido, la forma en que ella siempre se aseguraba de ser el centro absoluto de su vida. Amo a mi madre, dijo Martín con voz quebrada, o amaba a la persona que pensé que era, pero lo que ella le hizo a Sofía, lo que intentó hacer, es imperdonable. No hay amor en eso. Es obsesión, es locura, y casi perdí a mi esposa por mi ceguera. El juicio duró 3 semanas. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando volvieron con el veredicto, la sala estaba en completo silencio. En el caso del pueblo contra Estela Rodríguez, en el cargo de tentativa de homicidio agravado, encontramos a la acusada, culpable. Exhalé un suspiro que no sabía que estaba sosteniendo. Martín apretó mi mano tan fuerte que casi me dolió. Luciana, que estaba sentada detrás de nosotros, comenzó a llorar de alivio. En el cargo de acoso agravado, culpable. En el cargo de robo reiterado, culpable. Culpable en todos los cargos. La sentencia llegó una semana después. El juez, un hombre mayor de expresión seria, se dirigió directamente a Estela antes de dictar sentencia. Señora Rodríguez, usted perpetró uno de los crímenes más crueles y calculados que he visto en mis 30 años como juez. Sistemáticamente envenenó a su nuera durante meses, documentando su sufrimiento como si fuera un experimento científico. Lo hizo con plena conciencia de lo que hacía. Lo hizo movida por celos enfermizos y una obsesión patológica con su hijo. Estuvo cerca de lograr su objetivo de matar a una mujer joven e inocente cuyo único crimen fue amar a su hijo. Por todo esto, la sentenció a 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 15 años. 18 años. Estela tendría 83 años cuando saliera.
si es que vivía tanto tiempo. Cuando escuchó la sentencia, Estela no lloró, no mostró remordimiento. Solo me miró una última vez y dijo: «Esto no termina aquí. Tú le arruinaste la vida a mi hijo. Él nunca te perdonará. Volverá a mí». Pero ella estaba equivocada. Yo no le había arruinado la vida a nadie. Ella misma había destruido su relación con su hijo por su propia enfermedad y maldad. Dejen su like si creen que la justicia fue adecuada. Y comenten qué sentencia creen que merecía. La vida después del juicio no fue fácil para ninguno de los dos. Martín cayó en una depresión severa. La culpa lo consumía día y noche. Se culpaba por no haber visto las señales, por no haberme protegido, por haberme expuesto a su madre una y otra vez a pesar de todas las señales de alerta. Se culpaba por las veces que minimizó mis preocupaciones, las veces que defendió a su madre sobre mí, las veces que me hizo sentir que yo estaba exagerando. Comenzó terapia psicológica intensiva, 2 veces por semana al principio, luego 1 vez por semana durante más de 1 año. Tuvo que desempacar décadas de manipulación, de relaciones tóxicas normalizadas, de límites inexistentes. Tuvo que enfrentar verdades dolorosas sobre su crianza, sobre dinámicas que había considerado normales, pero que eran profundamente disfuncionales. Yo también estuve en terapia. Tenía trastorno de estrés postraumático, pesadillas constantes donde Estela me perseguía con frascos de veneno, donde me alimentaba a la fuerza mientras yo gritaba. Desarrollé ansiedad severa con la comida. Durante meses, casi 1 año, no pude comer nada que no hubiera preparado yo misma. No podía comer en restaurantes, no podía comer en casas de amigos o familiares. Ni siquiera podía comer comida que Martín preparara sin supervisarlo completamente. Cada vez que veía un plato de comida, mi mente me mostraba imágenes de Estela vertiendo veneno sobre él. Perdí aún más peso, no por envenenamiento ahora, sino por ansiedad y miedo. Mi terapeuta trabajó conmigo durante meses en técnicas de exposición gradual, ayudándome a recuperar mi relación con la comida. Pero poco a poco, con ayuda profesional y muchísimo trabajo personal, ambos empezamos a sanar. Nuestra relación, sorprendentemente, se fortaleció. Pasamos por algo tan horrible juntos que de alguna forma nos volvió más unidos, más honestos, más comprometidos. Martín aprendió a establecer límites saludables. Aprendió que amar a alguien no significa aceptar todo de ellos. Aprendió que proteger a tu pareja es más importante que proteger la imagen idealizada de un padre. Decidimos hacer un cambio radical. Nos mudamos de Buenos Aires. Necesitábamos un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos, lejos de la casa de Estela, lejos de los lugares donde había ocurrido todo. Nos fuimos a Córdoba, una provincia hermosa en el centro de Argentina. Martín consiguió trabajo en un estudio de arquitectura. Yo conseguí una posición como maestra en una escuela pública local. Compramos una casa pequeña con un jardín. Empecé a cultivar mis propias verduras como parte de mi terapia para recuperar mi relación con la comida. Tomates, lechugas, zanahorias, hierbas aromáticas. Ver crecer la comida desde la semilla, saber exactamente qué contenía, me ayudó enormemente. Han pasado 3 años desde el juicio. Estela sigue en prisión en Buenos Aires y lo estará por muchos años más. Martín no ha ido a visitarla ni una sola vez. Ella le escribe cartas que él nunca abre. Su terapeuta le aconsejó cortar todo contacto para poder sanar completamente, y eso fue lo que hizo. Al principio fue difícil para él. Sentía culpa, pero con el tiempo entendió que era necesario para su salud mental y para nuestro matrimonio. En cuanto a mí, los médicos dicen que tuve suerte. El daño del arsénico no fue permanente.
Mi hígado y riñones se recuperaron completamente después de tratamiento. Mi cabello creció de nuevo, más fuerte que antes. Recuperé el peso perdido. Físicamente, me recuperé completamente. Emocionalmente fue un camino más largo, pero puedo decir con orgullo que hoy estoy bien, mejor que bien. Soy más fuerte de lo que nunca pensé que podría ser. Sobreviví a alguien que quería matarme. Enfrenté mis miedos, busqué ayuda y salí adelante. Martín y yo seguimos juntos y nuestra relación es más sólida que nunca. Sobrevivimos a algo que destruiría a la mayoría de las parejas. Hace 6 meses nos mudamos a una casa más grande que compramos juntos. Tenemos un jardín hermoso donde paso horas cada fin de semana. Y hace 3 meses descubrí que estoy embarazada. Vamos a tener una bebé, una niña. Decidimos llamarla Esperanza, porque eso es exactamente lo que representa para nosotros después de todo lo que pasamos. Una nueva esperanza, un nuevo comienzo, una nueva vida no manchada por el horror del pasado. Martín está emocionado y aterrado al mismo tiempo. Le preocupa repetir patrones. Le preocupa ser sobreprotector como fue su madre. Le preocupa no saber cómo ser un buen padre cuando su único modelo de crianza fue tan tóxico. Pero yo confío en él completamente. Él no es su madre. Él rompió el ciclo. Ha hecho y continúa haciendo el trabajo interno necesario para ser diferente, para ser mejor. Nunca le contaremos a Esperanza sobre su abuela paterna. Cuando sea mayor y pregunte, le diremos una verdad apropiada para su edad. Pero ella nunca conocerá a Estela, nunca estará en peligro. Eso lo tenemos absolutamente claro. A veces me preguntan si la perdono, si puedo perdonar a alguien que me envenenó sistemáticamente durante meses, que planeó mi muerte con detalle enfermizo, que casi logra matarme. La respuesta es complicada y honesta. No la perdono por lo que hizo. El daño que causó es imperdonable. Pero he encontrado paz. He dejado ir el odio porque cargar con él solo me lastimaba a mí misma. Entiendo que Estela estaba profundamente enferma. Su mente estaba rota de maneras que probablemente ella no podía controlar completamente. Eso no la excusa. Ella sabía lo que hacía. Pero me ayuda a cerrar ese capítulo saber que no era algo personal contra mí específicamente. Cualquier mujer que hubiera amado a Martín habría sido su víctima. Yo solo tuve la suerte, el instinto y el coraje de descubrirla a tiempo. Mi mensaje final para todos ustedes que llegaron hasta acá es este. Confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo es. No dejen que nadie, ni siquiera la familia, ni siquiera tu pareja, te haga dudar de tu propia percepción y experiencia. Las señales de alerta existen por una razón. No las ignoren. Si se están sintiendo inexplicablemente enfermos, si hay patrones extraños en sus síntomas, si alguien en su vida muestra comportamiento obsesivo o controlador, busquen ayuda. Hablen con amigos de confianza. Busquen ayuda médica, documenten todo y si es necesario, busquen ayuda legal. Para aquellas personas que están en relaciones donde su pareja tiene familias tóxicas, controladoras u obsesivas, no están solos. Hay recursos disponibles. Hay terapeutas especializados en dinámicas familiares tóxicas. Hay grupos de apoyo. Y sí, hay justicia posible cuando se cruzan líneas criminales. Los límites saludables son esenciales en cualquier relación. El amor verdadero respeta límites. El amor verdadero no es posesión. El amor verdadero no es control. Y definitivamente, el amor verdadero no es envenenar a alguien porque te sientes amenazado por ellos. Yo soy Sofía Martínez. Tengo 32 años. Casi muero envenenada por mi suegra durante 6 meses. Sobreviví, enfrenté a mi atacante en un juicio. Y hoy estoy aquí.
viva, sana, feliz, embarazada de mi primera hija y más fuerte que nunca. Esta es mi historia, esta es mi verdad, esta es mi supervivencia y espero de todo corazón que pueda ayudar a alguien que necesite escucharla, que pueda alertar a alguien que esté pasando por algo similar, que pueda dar esperanza a alguien que piensa que no hay salida. Hay salida, hay justicia, hay vida después del trauma, hay felicidad después del horror. Yo soy la prueba viviente de eso. Gracias por quedarse hasta el final de esta historia tan larga y difícil. Suscríbanse al canal para más historias reales. Activen la campanita. Compartan este video con quien lo necesite. Dejen en los comentarios de qué ciudad o país me están viendo y cuéntenme si alguna vez han experimentado algo similar con su familia política o si conocen a alguien que esté pasando por esto. Los quiero mucho a todos. Cuídense y cuiden a los suyos. Confíen en sus instintos y nunca, nunca ignoren las señales de peligro. Hasta la próxima historia. Chao, chao.